Y les paso el enlace. Bueno, chicos, entonces, buenas noches nuevamente. Espero que se encuentren bien todos. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3, en la cual estábamos viendo la unidad que habla de la personalidad y lo que es el comportamiento del consumidor, ¿no? Ya les mencionaba antes de empezar aquí la grabación que habíamos visto las teorías de la personalidad, en sí tres grandes grupos, ¿no? El tema de las teorías personalistas, hemos visto la teoría situacional, hemos visto el tema de las subteorías, ¿no? Que teníamos ahí, ¿no? La de Freud, las neofreudianas y el tema de la teoría de los rasgos, ¿no? Entonces, continuando un poquito ahora con el tema de este punto que es la teoría de la personalidad, chicos, vamos a ver lo que es la técnica VALS, ¿ya? Esta técnica VALS, chicos, ya es enfocado más a lo que se hace dentro de lo que es la mercadotecnia, ¿no? Tal vez el día de ayer les hablaba más sobre teorías de psicología y demás, ¿no? Les he dado uno que otro ejemplo tal vez de lo que se hace con el marketing, pero no tan aterrizado, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, ahora nos toca ver esta técnica, ya que es una de las más utilizadas dentro de lo que es el marketing, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve esta técnica? Sirve simplemente como veíamos, por ejemplo, en el tema de la teoría de los rasgos, que nosotros vamos ahí destacando diferentes rasgos, como su mismo nombre lo dice, para poder definir la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, la técnica o VALS, perdón, utiliza ese criterio para poder llevar a cabo la segmentación a nivel psicográfico. Ya chicos, tal vez en la materia de fundamentos de mercadotecnia debieron ver este tipo de segmentaciones que se hacen dentro del marketing, ¿no? Tenemos diferentes tipos de segmentaciones, no solamente esta psicográfica, ¿no? Tenemos también la segmentación conductual, tenemos la segmentación geográfica, tenemos la segmentación cultural y otro tipo de segmentaciones, ¿no? Pero bueno, esta técnica VALS está más enfocada, como ya les he mencionado, a lo que es una segmentación a nivel psicográfico, ¿no? ¿Y qué es una segmentación psicográfica? O mejor dicho, ¿qué es el término psicográfico, no? Cuando hablamos de ese término, nos referimos a evaluar o poder estudiar simplemente aspectos psicológicos de las personas, ¿ya? Entonces, nos vamos más a eso, ¿ya? En lo que se refiere a la personalidad, ¿no? Entonces ahí podemos mencionar el tema de valores, actitudes y estilos de vida, ¿ya? Por eso se llama técnica VALS, ¿no? Entonces, para eso sirve en sí esta técnica VALS, ¿no? La utilizamos para poder tener un grupo de estos componentes que son valores, actitudes y estilos de vida y bueno, sacar una determinada conclusión y poder evaluar tal vez la personalidad que tienen nuestros consumidores. Respecto a que, obviamente, los fines pueden ser muy distintos, ¿no? Podemos mencionar tal vez para un nuevo producto, cómo podrían reaccionar ante ese nuevo producto o tal vez cómo podrían evaluar o tener una personalidad y posteriormente un comportamiento ante tal vez un cambio que se le pueda hacer a un determinado bien o servicio, ¿no? Y entre otras cosas que también se pueden llegar a mencionar, ¿no? Entonces eso. ¿Ya? Entonces, eso es la técnica VALS en sí, chicos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos aquí en la parte izquierda un gráfico referencial y aquí también en la derecha, en los cuales llegamos a mostrar cómo utiliza la técnica VALS y cómo agrupa estos componentes que se evalúan para poder definir la personalidad que de cierta forma tienen los consumidores ante diferentes tipos de contextos, ¿no? Entonces, la técnica VALS, chicos, tomando en cuenta obviamente las teorías de personalidad que hemos visto el día de ayer, considera tres puntos de vista, ¿no? Que la personalidad de las personas va a estar definido por los ideales o conocido como los principios. También va a estar determinado otro grupo de personalidad de personas por el tema de los logros y también la personalidad de las personas va a estar asociado a lo que es el tema de la acción, ¿no? Entonces, esos son los tres grupos que compone esta técnica VALS, que propone esta técnica VALS para poder definir la personalidad de las personas, bueno, relacionado con lo que son las actividades de marketing, ¿ya? Eso muy importante es recordarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, primeramente, mencionar el tema de las personas que tienen una personalidad guiada o orientada por el tema de sus ideales o por los principios,
Nos referimos a personas que, bueno, están más asociadas por tratar de guiarse por sus criterios, por ejemplo, a nivel moral, por ejemplo, ¿no? O personas que pueden estar guiadas y pueden llegar a definir su personalidad por el tema del conocimiento, como dice acá, ¿no? Ese es otro aspecto que se toma en cuenta por los ideales, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de personas, chicos, algo que tal vez se puede llegar a destacar es que encontramos a personas que son de muy tradicionales, muy tradicionalistas, o en otras palabras, o en otros términos, mejor dicho, pueden llegar a ser personas conservadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esto dentro de lo que es el marketing, ¿no? Si el mercado de clientes está orientado tal vez a personas que están guiados por sus ideales o sus principios, entonces, por ejemplo, podemos llegar a una conclusión de que, bueno, puede ser muy difícil adaptarlos a un cambio tal vez que nosotros queramos hacer a corto, mediano, largo plazo con un bien o servicio que nosotros vendamos, por ejemplo. Hacerle un cambio tal vez a un bien que ya lleva mucho tiempo, que no se le ha hecho ningún cambio y si hacemos esta evaluación y encontramos que las personas con las que nosotros trabajamos como clientes tienen este criterio de ideales o de principios, puede resultarles muy complejo, muy complicado el tema de, bueno, ya saben, ¿no? El de hacer esos cambios, ¿no? Es por eso que se los considera muy tradicionalistas, muy conservadores, ¿no? Y bueno, generalmente, por otra parte, como les he mencionado, están guiados por el tema del grado de conocimiento y guiados tal vez por su código moral o por sus principios, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo que tenemos, chicos, ¿ya? Más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más de cómo se va, bueno, desarrollando esto de lo que es de los principios, el tema de los logros y el tema de la acción. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, algo muy importante, chicos, antes de continuar con los otros dos grupos que tenemos en lo que es las personas que asocian su personalidad con los logros y con lo que es la acción, tenemos que mencionar que también se evalúa otras variables con cada una de estas personas, que son el tema de los recursos, ¿ya? Es decir, los recursos que tienen estas personas no solamente a nivel económico, sino en todos los sentidos, ¿no? Recursos intelectuales, recursos físicos y todos los recursos que nosotros llegamos a utilizar para poder realizar cualquier tipo de cosa, ¿no? O circunstancia, ¿no? Entonces, eso es otra variable que de cierta forma condiciona cómo van a manejar el tema de sus ideales, de sus logros o de la acción, ¿no? Entonces, simplemente para darles una idea, ya que hemos explicado este primer grupo de las personas que tienen una personalidad enfocada en sus principios o ideales, tal vez las personas que tengan recursos máximos, supónganse económicos, entonces son personas que, bueno, pueden tener un alto estatus social y que pueden estar condicionados a adquirir bienes que se pueden considerar de aspiración, ¿no? Ustedes deben conocer bien qué son los bienes de aspiración, ¿no? Y por otro lado, los recursos, si una persona tiene recursos mínimos, podemos llegar a concluir que son personas que a pesar de que están guiados por sus ideales o por sus principios, podemos decir que estas personas, al no tener tantos recursos, ya sea económicos, intelectuales o físicos, son más conservadoras, no porque quieran, sino por un tema de cuidarse o ser un poco más precavidos, porque no pueden darse el lujo tal vez de ser tan selectivos con lo que es su personalidad y posteriormente con su comportamiento. Simplemente ahí para que tengan una idea, ¿no? De cómo trabaja esta parte, ¿no? De los recursos, ¿no? Que es otras dos variables que se toma en cuenta al momento de evaluar esta técnica VALS. Por eso está aquí en el cuadro de la izquierda o de la derecha, perdón, tenemos aquí los tres tipos de personalidad que se dan con la técnica VALS y ahí tenemos en la parte vertical los recursos, ¿no? Tanto mínimos como máximos, ¿no? Entonces, simplemente ahí para aclarar eso, ¿no? En esta siguiente diapositiva vamos a explicar un poquito, ¿no? De cómo se evalúa esta parte de los recursos, ¿no? Y obviamente vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Bueno, entonces eso para que tengan una idea, chicos, ¿ya? Ok, entonces, a ver, un ratito voy a parar. Veo que aquí hay un mensaje para ver qué sucede.
Ok, chicos, ya bueno, después de esa pequeña pausa, después de esa duda que tenía su compañera, vamos a continuar, ¿no? Estábamos viendo la técnica VAL, ¿no? Criterios a nivel psicográfico, psicológico, ¿no? Ya hemos visto un poquito cómo trabaja el primer grupo, el tema de ideales o el tema de principios. Luego tenemos el segundo grupo, chicos, de personalidad que pueden tener los consumidores, los cuales son guiados por los logros o por el tema de estatus, ¿ya? Cualquiera de los dos términos sirve para poder evaluar, ¿ya? Entonces, en este caso, chicos, cuando llegamos tal vez a la conclusión de que las personas que son nuestros consumidores tienen estas determinadas características o rasgos que los distinguen y nosotros los llegamos a detectar, tenemos que tomar en cuenta que son personas que, bueno, en primer lugar, tienen una gran adaptabilidad a lo que es el compartimiento en diferentes grupos sociales. Ya es lo que hemos visto, por ejemplo, parecido al tema anterior en la teoría de las necesidades, ¿no? En las personas que necesitan afecto y buscan relaciones sociales, ¿no? Entonces, esas son las personas que tenemos en este grupo en primera instancia, ¿no? Que tienen un gran vínculo afectivo, ¿no? Entonces, por ende, buscan interactuar con una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos ver o mencionar y que estas personas que tenemos en este grupo son personas que tienen una perspectiva un poco ganadora, por así decirlo, ¿ya? Y cuando me refiero a ganadora, me refiero que en algunos contextos, las personas dentro de este grupo tienen rasgos que van en ¿cuál es el término que quiero encontrar? Son personas que tienen ese rasgo de un poco de preponderancia, quieren tener tal vez un poco de resaltar ante las personas, entonces los vuelven en clientes de cierta forma o consumidores, como es la materia, que de cierta forma son muy complicados en el tema de la relación, ¿ya? Porque son personas que al querer destacar, al querer interactuar demasiado, nos pueden dar problemas al momento, por ejemplo, de hacer el proceso de venta con ese tipo de personas, ¿ya? Porque son un tanto distraídas, por así decirlo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, más específico cuando veamos el tema del consumo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte de las personas que están orientadas por el tema de los logros o por el tema de o el estatus, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos llegar a mencionar, ¿no? Una característica más que puede llegar a destacar tal vez a este grupo de personas, chicos, es que, bueno, están muy conscientes o tratan de buscar en los bienes y servicios tal vez algunos criterios que tienen que ver con las marcas, ¿no? Es decir, con marcas que tengan mucho preponderancia dentro de los mercados, ¿no? Y bueno, ya, el tema de los recursos lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Ya les he explicado un poquito de los ideales, pero lo vamos a dejar los recursos de los logros y la acción para más adelante, ¿ya? Bueno, entonces eso en este segundo grupo, ¿ya? Y por último tenemos al tercer grupo de personalidad de personas que están guiadas por la acción, ¿ya? Es decir, son personas que de cierta forma tienen rasgos o características que asocian a su personalidad que están vinculadas con una gran expectativa o búsqueda de nuevas experiencias, ¿ya? Eso es lo que podemos decir de este grupo de personas y lo que más destaca de este grupo, ¿ya? Entonces, buscan de cierta forma una gran cantidad de, no sé, de realizar actividades, tanto como dice aquí a nivel físico o a nivel social, ¿ya? Entonces, la diferencia, por ejemplo, que tenemos con las personas que tienen características de logros es que las personas que de acción, tal vez esas actividades sociales no necesariamente van a llevar a que ellos quieran tener ese afecto, ese cariño o estar reconocidos dentro de un círculo social, sino lo que ellos buscan es la experiencia, como les mencionaba, ¿no? Buscan variedad, buscan nuevas cosas por descubrir y demás cosas, ¿no? Y bueno, tal vez esto ya les recuerde un poco o bueno, tengan ahí un poco el análisis de algún tipo de clientes que se pueden llegar a encontrar en los diferentes bienes y servicios que se comercializan no sé, en los diferentes mercados, ¿no? Entonces, un ejemplo que les podría dar, chicos, bueno,
de este campo de la personalidad que están guiadas o orientadas por la acción, son las personas que, a pesar de que ya tenemos hoy en día muchas facilidades tal vez en el tema del delivery, compras por internet, comercio electrónico y demás, hay muchas personas que a pesar de todo eso, todavía buscan esa experiencia de ir a una tienda, buscar un bien determinado o preguntar y demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy específico que podemos o les puedo dar, chicos, de este tema que estoy hablando, que es la experiencia que buscan las personas, ¿no? Entonces, en el tema de poder ir a una tienda, poder estar en el establecimiento, todo ese proceso, chicos, para algunas personas es como una experiencia que difícilmente pueden dejarla algunas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar en este tercer grupo, que es el campo de a nivel de acción, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Bueno, entonces, esos son los tres grupos que, bueno, tenemos aquí en la técnica VALS. Obviamente, los rasgos que vamos a encontrar, vamos a tener ahí diferentes tipos en cada uno de ellos. Y como les he mencionado anteriormente, cada uno va a estar asociado con el tema de los recursos, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta siguiente diapositiva, chicos, tenemos los tres grupos que les he explicado anteriormente, los que están orientados por los principios o los ideales. Tenemos el tema de el estatus o, como les he dicho, el tema de los logros y los que están orientados por el tema de la acción, ¿no? Y bueno, también el tema de los recursos, ¿ya? De los recursos que les he mencionado un poco, ¿no? Que se refiere simplemente a los recursos que dispone una persona, no solamente a nivel económico, que van a condicionar de cierta forma la personalidad de las personas, ¿no? Y por ende su comportamiento, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengamos claro, chicos, dentro de los recursos, los que tienen recursos máximos o una alta cantidad de recursos, son personas que de cierta forma son independientes, son líderes, tomadores de riesgo, triunfadores y son más activos, ¿no? En teoría, ¿no? Y por otro lado tenemos a las personas que de cierta forma tienen recursos mínimos, son personas que son, como les he mencionado anteriormente, un poco más precavidos, más conservadores, pueden llegar a ser conformistas. Entonces ahí, por ejemplo, del conformismo nos referimos tal vez a una motivación como recurso muy mínimo, ya es decir, la motivación al final de cuentas puede llegar a considerarse como un recurso. Entonces el conformismo es por una baja motivación. Entonces eso le lleva tal vez en consecuencia a comportarse y llegar a hacer acciones que, bueno, sean conformistas, ¿no? Y por otra parte, con un nivel de ingreso bajo o tal vez con baja educación, ¿no? Y hay otros criterios que podríamos dar lugar cuando hablamos o mencionamos a personas que tienen bajos recursos, ¿no? Y según esta relación, chicos, de, bueno, máximos recursos y mínimos recursos, en cada uno de los grupos que tenemos aquí, ya sea orientados por principios, orientados por estatus o orientados por la acción, vamos a tener dos subgrupos en cada uno de estos, ¿no? En lo que se refiere a la personalidad de los consumidores, ¿no? Entonces, en el tema de las personas que están orientadas por sus principios, tenemos dos subgrupos, las personas con una personalidad cumplidora y las personas con una personalidad a nivel creyente, ¿ya? Entonces, aquí hacemos la relación. Las personas cumplidoras son las que tienen recursos máximos o son innovadores, ¿no? Entonces, sus características que más podemos llegar a destacar es que son organizados, son autoconfiados, son intelectuales, son maduros o son satisfechos, ¿no? Y por otro lado, si hablamos de personas que son creyentes, que están relacionadas con un nivel de recursos bajos, que son luchadores, hablamos de personas que son muy literales, que son respetuosas, es decir, que no se quedan ahí ante distintas circunstancias, son leales, son conservadores, ya les he mencionado, y son más prácticos. Es decir, prefieren lo seguro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y dentro de lo que son los consumidores chicos, existen personas que buscan lo seguro, ¿no? Y hay otras personas que evidentemente no tienen ese sentido de, bueno, salirse de lo común, ¿no? Bueno, entonces ahí esa relación, ¿no? Entonces ese es el primer grupo, chicos, que tenemos aquí en esta parte, ¿no? Orientado a los principios y relacionado con el tema de los recursos, ¿no? Tanto máximos como mínimos, ¿no?
Entonces, eso en el primer grupo, en los que están orientados por sus principios, ¿ya? Dos subgrupos, los que tienen personalidad cumplidora y los que tienen personalidad creyente, ¿ya? Estas son las características que pueden verse asociadas con su personalidad, ¿no? Y de acorde a eso podemos hacer un análisis de nuestro mercado y de nuestros consumidores, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos el segundo grupo, ¿no? Que son las personas que están orientadas por el tema de los estatus, o por el estatus, perdón, o por el tema de logros, ¿no? Haciendo la misma relación, chicos, con los recursos, tanto a nivel máximo como a nivel mínimo, tenemos ahí dos subgrupos también, que son el tema de las personas con personalidad triunfadora y las personas con personalidad esforzada, ¿no? Y las características que los destaca en cada subgrupo son las siguientes. En el campo de los triunfadores tenemos las características que son personas que no son convencionales, son conscientes de las marcas, son realistas y orientados por sus carreras y sus logros, ¿ya? Esas son las características que más se podría llegar a destacar, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de esforzados, ¿no? Tal vez son un tanto entusiastas, son un poquito más sociales, son modernos y algo que puede llegar a destacar es que no son seguros de sí mismos, ¿ya? Bueno, ahí tenemos esas características que, bueno, podemos llegar a mencionar en este segundo grupo de las personas que están orientadas por el tema del estatus y se dividen en triunfadores y personas esforzadas, ¿no? Como personalidad esforzada, ¿no? Y bueno, por último tenemos acá, chicos, el tercer grupo que son las personas que están orientadas por la acción, de la misma forma, haciendo la relación con el tema de los recursos máximos y mínimos, tenemos las personas que son experimentadores y los que son hacedores, ¿ya? Entonces, dentro de ese campo, los experimentadores son personas que son impacientes, son impulsivos, son muy espontáneos, generalmente se los asocia a personas jóvenes y son personas muy entusiastas, ¿no? Obviamente relacionándolo con el tema de que tienen una gran cantidad de recursos, ¿no? Y por otra parte, las personas que de cierta forma son hacedores, las características que de cierta forma los pueden llegar a destacar es que son autosuficientes, obviamente en el límite que les permite sus recursos, son un poco más prácticos, como sucede, por ejemplo, en el tema de los creyentes, y podría decirse que son orientados a la familia, ya es decir, están enfocados no solamente en el tema de la familia, sino que dentro de lo que es su estilo de vida, están enfocados a una determinada visión o una determinada meta, ¿ya? No es que van cambiando cada cierto tiempo el estilo de vida y van haciendo todo un vaivén, ¿no? De su vida misma, ¿no? Entonces, esos son los dos subgrupos, chicos, que tenemos aquí dentro de las personas que son orientadas por la acción, ¿no? Los experimentadores y los hacedores, ¿no? Obviamente tomando en cuenta, otra vez les vuelvo a repetir, para cada uno de ellos, para cada uno de los grupos, el tema de los recursos, ¿no? Los que son de recursos máximos son personas innovadoras y las personas que tienen de cierta forma recursos mínimos o un tanto bajas son personas que son luchadores, ¿no? O luchadoras, ¿ya? Bueno, entonces, esto es lo que evalúa, chicos, el tema de la técnica VALS para poder evaluar o poder realizar una segmentación psicográfica, ¿ya? Y como pueden ver aquí, dentro de todas las características que les he mencionado en cada de los subgrupos, cumplidores, creyentes, triunfadores, esforzados, experimentadores y hacedores, podemos ver que estas características son a nivel psicográfico, ¿ya? Son características que tienen que ver más con el campo psicológico, ¿no? Entonces, con esto en mente, chicos, podemos realizar una segmentación, obviamente solamente un criterio de segmentación porque tenemos otras más, todas se tienen que hacer al final de cuentas, pero aquí estamos viendo esta parte del comportamiento psicológico, obviamente, del consumidor. Entonces, nos sirve como una base para poder estudiar mucho mejor y conocer también cómo el consumidor puede llegar a comportarse ante la compra del bien o el servicio que nosotros le ofrecemos como empresa, ¿no? Y también hacer adecuaciones acorde a lo que, a las conclusiones que lleguemos a tener respecto al uso que podemos darle a esta técnica a nivel VALS, ¿no? Que es una herramienta muy importante, ¿ya? Bueno, entonces eso sería, chicos, esta técnica VALS.
está dividido en esos tres grupos, obviamente relacionándolo con el tema de los recursos, tanto máximos como mínimos. Y con eso estaríamos terminando el penúltimo punto de la unidad 3, que es, bueno, el tema de las teorías de la personalidad. ¿Ya? Ahora, como último punto, chicos, lo último que nos faltaría por ver es el tema de la personalidad y el consumo. ¿Ya? Obviamente un poquito más aplicado a lo que es la interacción que tiene el cliente con el proceso de compra. ¿Ya? Es decir, un poco más práctico. ¿Ya? Es decir, cómo es su pensamiento al momento de comprar un determinado bien o un determinado servicio, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a ver cómo se trabaja el consumo, es decir, por qué una persona consume determinados bienes y servicios y qué está buscando al momento de pensar en un bien o servicio para satisfacer una necesidad. Y vamos a ver aquí en otro grupo qué tipo de personalidad o con qué tipo de personalidad de personas nos podemos topar al momento de realizar la transacción o el proceso de venta y de compra con un determinado cliente, ¿no? Y vamos a ver un punto más que es el dogmatismo del consumidor, ¿no? Bueno, entonces eso nos faltaría por ver. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí para ver si tienen alguna consulta. Bueno, chicos, entonces, continuando y viendo el último punto ahora de la unidad 3, ¿no? Que es personalidad y comportamiento del consumidor, ¿ya? Entonces, ahora, chicos, viendo este último punto, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Como dice aquí, personalidad y consumo, ¿ya? Esta primera parte que están viendo aquí en sus pantallas habla específicamente del tema del consumo, ¿ya? Es decir, cómo la personalidad de los clientes afectan al tema de su consumo, ¿no? Y cómo va a ir enfocado el consumo que le van a dar a un determinado bien o a un determinado servicio, ¿ya? Entonces, acorde a esa situación, acorde a la personalidad tal vez que un cliente o consumidor en cuestión puede llegar a tener, entonces el consumo que le va a dar a un bien o servicio va a ser con un fin diferente, ¿ya? No todos vamos a consumir un bien o servicio eh, para el mismo fin, ¿no? Todos lo podemos hacer por diferente situación, motivo y por ende un fin muy diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí en esta sección, ¿no? En el tema del consumo, ¿ya? Entonces, en primera instancia, chicos, cuando hablamos de lo que es el consumo y el fin que le va a dar el consumidor según a su personalidad, podemos mencionar que tenemos tres campos muy importantes, ¿ya? Que se le da al consumo, o es decir, que un cliente puede llegar a razonar en su proceso de compra para consumir un determinado bien o servicio, ¿ya? Entonces tenemos aquí en la parte izquierda estos tres criterios, ¿ya? Que definen esa situación del consumo que se le va a dar a un bien o servicio, ¿ya? Entonces tenemos aquí los clientes que son más pensantes, ¿no? O tienen el criterio de pensar, ¿ya? Entonces, de cierta forma, este tipo de clientes son relacionados como los más racionales, por así decirlo, ¿ya? Es decir, tratan de ser un poco más objetivos al momento de definir el consumo o por qué van a consumir un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, el criterio que más los va a destacar en su personalidad, chicos, en el consumo, va a ser la búsqueda de información para poder validar sus decisiones, ¿ya? Eso en primera instancia, en este primer grupo, ¿ya? Entonces, dentro de ese campo tenemos dos tipos de clientes, ¿ya? Que van a tener dos tipos de consumo, ¿ya? Los clientes que son buscadores de ahorro y los clientes que son buscadores de calidad, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Primero expliquemos los tres grupos más importantes, ¿no? Y luego los subgrupos, ¿no? Por otro lado, entonces, en primer lugar, mejor dicho, chicos, tenemos ahí a los clientes pensantes, ¿no? O los que tienen el criterio de pensar, ¿no? Por otro lado, el segundo grupo que manejamos aquí, chicos, son los clientes que sienten o los que tienen el criterio de sentir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tipo de consumidores que van a consumir un bien o un servicio para un determinado fin, es que buscan, como dice aquí, una satisfacción en la compra,
¿ya? Entonces aquí podemos decir que, bueno, el criterio de decisión, el fin del consumo, no va a ser tan objetivo, ¿ya? Va a ser más para poder satisfacer a nivel psicológico principalmente, ¿no? Una determinada necesidad, evidentemente, ¿no? Entonces, este es el segundo grupo que manejamos aquí, chicos, para lo que es el tema del consumo, ¿no? Los clientes que sienten, ¿ya? Entonces, dentro de este campo, tenemos a dos subgrupos, ¿ya? Los clientes que son exploradores entusiastas y los que son oportunistas aventureros, ¿ya? Esos son los dos tipos de clientes que tenemos en esa parte, ¿ya? Y por último, y en el tercer grupo de los grandes que tenemos aquí, es los clientes que tienen el criterio de hacer, ¿no? O los que hacen, ¿no? Entonces, este tipo de clientes se caracterizan principalmente por consumir bienes y servicios simplemente para minimizar el tema del tiempo y el dinero que se ha invertido a lo que es el tema de la compra, ¿ya? Entonces este tipo de personas, chicos, buscan minimizar criterios acordes a lo que ellos vean razonable, ¿no? Como dice aquí, tema de tiempo y tema de dinero son los más importantes, ¿no? Es decir, buscan minimizar ese aspecto, ¿ya? Entonces, dentro de ese campo tenemos también dos tipos de clientes, ¿no? Tenemos a los clientes devotos o los hard discounts, como en inglés se dice así, y tenemos a los velocistas leales, ¿ya? Que son otro tipo de clientes, ¿no? Con un determinado consumo o fin, ¿no? Para su bien o servicio que van a comprar, ¿ya? Entonces, este es el grupo general, chicos, que tenemos en este campo de lo que es el consumo de bienes y servicios, ¿ya? Los pensantes, los que sienten y los que hacen, ¿no? Entonces, cada uno tiene dos tipos de clientes y bueno, vamos a ir mencionando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el tema de las personas que son pensantes, ¿no? Es decir, los más objetivos, ¿no? Les he mencionado que tenemos a dos tipos. Tenemos los buscadores de ahorro y tenemos los buscadores de calidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de los clientes que son, de cierta forma, buscadores de ahorro, hablamos de clientes que buscan maximizar el uso del dinero, ¿ya? Es decir, el tema económico para este tipo de personas es muy importante y está relacionada o condicionado su consumo con ese criterio en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable con este tipo de consumidores? Si tenemos ese perfil, ¿no? De buscador de ahorro de nuestros clientes, es muy recomendable ofrecerle ofertas, descuentos y productos que en general estén en cierta oferta, ¿ya? Entonces, lo atrayente para este tipo de personas va a ser lo que le permita, de cierta forma, maximizar el uso de su capital económico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos utilizar varias herramientas que han visto, por ejemplo, en la parte de la promoción, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo, ¿no? Entonces, el consumo está condicionado a esa parte, ¿no? Entonces, esos son los buscadores de ahorro, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos el segundo grupo de las personas que son pensantes, que son los buscadores de calidad, ¿ya? Entonces, estos a contrapartida de, como sucedía con los buscadores de ahorro, que buscan maximizar el uso del dinero, estos buscan, como su mismo nombre lo dice, estudiar, buscar información y que su decisión en lo que es el consumo de un bien o servicio esté relacionado con los atributos principalmente y consecuentemente con los beneficios que un bien o servicio le puede brindar a esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos buscan. Buscan la máxima calidad, buscan los máximos beneficios, obviamente a un nivel muy objetivo, ¿ya? Es muy diferente en sentir satisfacción, como vamos a ver más adelante en el grupo de sentir, que lo que les estoy mencionando acá. En este caso estoy buscando que a a nivel de calidad los beneficios sean realmente medibles en el consumo que va a tener de un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, para diferenciar esa situación, chicos, les puedo dar un ejemplo en el caso de que, no sé, supónganse que quieren comprar ustedes un libro, ¿ya? Entonces, un libro, van a una librería, entonces, en el caso de que sean buscadores de calidad,
van a buscar el máximo beneficio, por ejemplo, si buscan de forma objetiva, tal vez algo que esté relacionado con su carrera, por ejemplo, ¿ya? Es decir, un libro de marketing, marketing político, un libro que hable de comportamiento del consumidor, de investigación de mercados o de estadística aplicada al marketing, obviamente. Entonces, en ese caso, estoy buscando el máximo beneficio según los atributos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Buscar un libro que esté relacionado con mi estudio. Entonces, objetivamente, estoy teniendo beneficios muy concretos que van a ser beneficiosos en el consumo que voy a tener, ¿no? Entonces, eso es muy diferente, por ejemplo, en el mismo contexto, cuando veamos, por ejemplo, el tema de un cliente devoto, velocista leal o explorador o oportunista, que en el tema del sentir, solo lo hago por tal vez un tema de una moda o una tendencia, por ejemplo, ¿no? En el mismo contexto, puedo ir a una librería y me puedo comprar un libro simplemente porque esté de moda, ¿no? Supónganse lo que ha pasado hace 10 años con la saga Crepúsculo, ¿no? Que las películas vienen de textos, entonces simplemente por el tema del morbo, porque está de moda, entonces yo me lo compro. Entonces simplemente para tener esa situación, ¿no? Que es muy diferente al primer caso que les he mencionado. Es por eso que estos clientes son muy técnicos al momento de validar sus decisiones para consumir determinados bienes y servicios, ¿no? Entonces, esa situación tiene que estar un poco clara al momento de analizar el tema de estos tres tipos de clientes que tenemos y que definen el tema de su consumo, ¿no? Muy importante, ¿ya? Entonces, esos son los buscadores de calidad, chicos, ¿no? Entonces, algo que se recomienda siempre con este tipo de clientes que buscan este tipo de consumo, al final de cuentas, es destacar el tema de los beneficios, ¿no? Es decir, resaltar sobre todas las cosas los beneficios, ¿no? Es decir, criterios técnicos que obviamente le van a dar algún beneficio mayor cuando consuma el bien o el servicio como tal, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos, chicos, en este primer o en este segundo grupo de los clientes pensantes, ¿no? Entonces tenemos esos dos, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos los clientes que tienen ese criterio de pensar, ¿no? Que buscan información, obviamente que sea más objetiva, que permita validar su decisión y respaldar por qué voy a consumir un bien o un servicio, ¿no? Buscador de ahorro, no hay mucha ciencia que decir, busco simplemente maximizar el uso del dinero, economizar y demás. Y en la búsqueda de calidad, busco beneficios muy en concretos que, bueno, de forma más o menos tangible me van a demostrar realmente que me van a dar un beneficio real, ¿no? No tanto más intangible, ¿no? A eso nos vamos, ¿ya? Bueno, entonces eso en este primer grupo de los clientes que son a nivel pensante, ¿ya? Por otro lado, ahora veamos el segundo grupo, que son los clientes que hacen, ¿ya? Y les he mencionado que son personas que para su consumo buscan el tema de la minimización del tiempo y la minimización del dinero que se va a invertir en el tema de la compra, ¿no? Entonces ahí teníamos a los clientes devotos y a los velocistas leales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los clientes devotos, en primer lugar, chicos, nos referimos al cliente que compra el primer producto que vea al menor precio, ¿no? Entonces, esto tal vez sonará muy parecido a esta situación, ¿no? Que les he mencionado aquí, ¿no? Que busca maximizar el uso del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia, chicos, que tenemos aquí entre el buscador de ahorro y el cliente que es devoto es que, bueno, como les he dicho anteriormente, el buscador de ahorro busca validar su decisión de forma objetiva, ¿no? Entonces, esa maximización del uso del dinero tiene un criterio muy objetivo, ya es decir, busco economizar porque tal vez tengo que cuidar los gastos para la casa, tengo que pagar tal vez las pensiones o las mensualidades de los hijos, tengo que pagar tengo que pagar al banco el préstamo que he dado y bueno, ahí, ¿no? Ahí estamos validando el tema de la decisión. Pero por otra parte, el cliente devoto es una persona que de cierta forma podemos decir que es un cliente que es un tanto tacaña, por así decirlo, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿ya?
Es decir, él puede llegar a tener una gran cantidad de recursos, hablando de dinero, o no puede llegar a tener, pero de todas formas busca simplemente el producto que tenga el menor precio, ¿ya? Simplemente porque sí, ¿ya? Sea la situación en la que se encuentre, ¿ya? Simplemente para poder agilizar tal vez el tema del consumo que necesita de ese bien o servicio, ¿ya? Y bueno, otra particularidad que diferencia al buscador de ahorro y del devoto es que el buscador de ahorro, al querer validar la opción que mejor le parezca, va a buscar una gran cantidad de opciones, ¿ya? El buscador de ahorro, es decir, puede buscar en diferentes lugares cuál opción le permite maximizar el uso del dinero. Mientras que el devoto, en el primer lugar que se topa, busca el primer producto que sea el de menor precio, que obviamente puede llegar a satisfacerle la necesidad y demás, y elige esa. ¿Ya? Es por eso que les digo que este tipo de clientes es un tanto tacaño, ¿ya? Por así decirlo, ¿no? O no quiere soltar fácil el tema del dinero, ¿ya? Simplemente porque es un criterio de su personalidad, ¿no? Obviamente va a condicionar el tema de su consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de este cliente devoto y la diferencia que tiene con el buscador de ahorro, que puede sonar un tanto similar, ¿no? El primero, ya les he dicho, es más objetivo, ¿no? Mientras que el devoto no importa el contexto en el que se encuentre, simplemente porque sí, porque su personalidad así lo define, busca el producto que esté en menor precio, ¿no? Y generalmente busca el primero que encuentre, ¿ya? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Entonces, lo recomendable con este tipo de consumidor, chicos, es que, bueno, es preferible dejarlo elegir, ¿no? Y cesar la compra lo más pronto posible, ¿ya? Entonces es un consumidor que, bueno, pues generalmente nos puede dar un poco de problemitas, ¿no? Entonces, lo preferible es que dejarlo elegir, ¿no? Si le vamos a tratar de poner opciones, es muy probable que perdamos ese cliente, ¿no? Si es que queremos cesar una venta, por ejemplo, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en el devoto, ¿ya? Y por otro lado, tenemos en el grupo de hacer el segundo tipo, que es el cliente o el consumidor velocista leal, ¿ya? Que, bueno, este tipo de cliente se caracteriza por lo siguiente, que busca generalmente la compra o el consumo de bienes y servicios solamente de las tiendas, las empresas, las marcas que sean conocidas o sean las preferidas por parte de esta persona, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a este tipo de consumidores, ¿no? Y su consumo está condicionado de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos llegar a destacar de este tipo de consumidores chicos, de velocistas leales, ¿no? Tal vez una característica que tengan en su personalidad al ser personas que, bueno, solamente eligen ciertos lugares, ciertas tiendas, ciertas empresas, es bueno que en primera instancia pueden llegar a considerarse personas tímidas, ¿ya? Vamos a ver en la diapositiva siguiente que las personas tímidas, bueno, tienen ese tipo de aspecto, que al encontrar un lugar donde tal vez se sientan seguros para poder consumir un bien o un servicio, y por ese criterio de timidez va a ser muy difícil que cambien a otra organización, ya por el tema del miedo y demás, ¿no? Pero no siempre está asociado eh, bueno, la timidez, ¿no? Sino puede ser por otro tipo de factores, ¿no? Tal vez por algún criterio de preferencia, simplemente porque tal vez esa empresa atiende rápido, como hablamos aquí de hacer, se trata de minimizar tiempos, ¿no? Y dinero. Tal vez esa empresa les da un producto muy, muy, pero muy barato, ¿no? Y bueno, otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar en este cuarto tipo de consumidor, que es el velocista leal, ¿no? Y con eso cesamos a los clientes que tenemos aquí, que son los de hacer, ¿no? Que buscan minimizar de cierta forma el tiempo y el dinero que, bueno, estamos ahí, ¿no? Que tratan de minimizar ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, vámonos ahora al último grupo, ¿ya? A los consumidores que sienten, ¿yo? Ya les he dicho que son sus decisiones de consumo están basadas más por un criterio subjetivo, ¿no? Y que buscan la satisfacción más a nivel psicológico, a nivel intangible, ¿ya? Es decir, sus decisiones
no buscan ser validadas, ¿ya? Tratamos de entender a este tipo de consumidores que toman decisiones para consumir bienes y servicios simplemente por motivos realmente superficiales, podría decirles, ¿ya? Entonces, eso tenemos en esta parte, ¿ya? Entonces, dentro de este campo tenemos dos, de la misma forma. Tenemos el explorador entusiasta y tenemos el oportunista aventurero, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un cliente que tiene un criterio de consumo de explorador entusiasta, chicos, nos referimos a personas que buscan, de cierta forma, estar asociadas con bienes y servicios y consumirlos con los criterios de tendencias o modas, ¿no? Entonces, eso es el factor principal que destaca a este tipo de consumidores, ¿no? El explorador entusiasta, ¿no? Es decir, la base de su consumo se basa en las tendencias y en las modas. Es decir, estamos hoy en día en la tendencia mismo, valga ahí la redundancia, de los famosos influencers, ¿no? Entonces hay mucha base de clientes que si un influencer el día de mañana hace la publicidad para un determinado bien o para un determinado servicio, por el tema de seguir a ese influencer, muchas personas pueden llegar a consumir simplemente porque esa persona lo ha hecho, ¿no? Y es hoy en día un aspecto que muchas empresas hacen, ¿no? Algunas alianzas con estos influencers en diferentes ramas, ¿no? Existen en tema de entretenimiento, videojuegos y demás, películas y demás, y donde se trata de hacer vínculos con estas personas, ¿no? Para que su base de fans, seguidores, como queramos decirlo, tengan esa tendencia, ¿no? Y bueno, el consumo de determinados bienes y servicios se incremente, simplemente para seguir esta tendencia o esta moda, ¿no? Entonces, muchos recordarán, por ejemplo, creo que fue el año pasado, cuando, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es una personalidad muy grande, no es un influencer como tal, pero sí es una personalidad muy grande, en una conferencia de prensa ha retirado el tema de las botellas de Coca-Cola, ¿no? En la conferencia, ¿no? Eso ha creado un pequeño revuelo en el mercado bursátil, las acciones de Coca-Cola supuestamente han caído, muchas personas por un tiempo tal vez, o hasta ahora tal vez no lo sé, han dejado de consumir Coca-Cola simplemente porque esa figura pública lo ha hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de consumidores, los podemos llegar a considerar como exploradores entusiastas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable con estas personas? Hacer énfasis en la publicidad del producto, ¿no? Es decir, meterle mucho a lo que es el tema de publicidad, ¿no? Y eso lo tenemos en varios canales, ¿no? Tenemos las redes sociales hoy en día, tenemos a los influencers, como ya les he dicho, y tenemos la publicidad tradicional, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Entonces es lo que podemos mencionar, ¿no? El explorador entusiasta. Y bueno, para terminar con este grupo de consumidores, chicos, y el enfoque de su consumo, tenemos a los oportunistas aventureros, ¿ya? Entonces, ¿qué caracteriza a este tipo de personas, ¿ya? Y su consumo. Es decir, podemos decir que este tipo de clientes o consumidores son tal vez los más complicados de poder analizar, ¿ya? Porque, como dice su nombre, oportunistas aventureros, son los que consumen bienes y servicios casi de forma espontánea, ¿ya? Espontánea, ¿ya? Es decir, están más enfocados en la experiencia, en poder buscar, en poder ahí, no sé, caminar y demás, y ver qué es lo que se encuentran, ¿no? Ver lo que se les antoja en el momento, por así decirlo, ¿no? Entonces es un tanto complicado, tal vez enfocar en otros aspectos del marketing, tal vez en beneficios, precios y demás, poder atraer a este tipo de consumidores, ¿ya? Porque su consumo es de forma espontánea. Entonces, ¿cuál es la clave tal vez para poder agarrar o poder sostener a este tipo de consumidores que son oportunistas aventureros? Se tiene que trabajar en el tema del servicio, ¿ya? Entonces, este tipo de consumidores, chicos, es casi nulo que o poco probable que busquen vías rápidas para consumir bienes y servicios. Por ejemplo, en este caso, podemos dejar de lado que estas personas decidan, no sé, pedir su comida por delivery y esperarlo en su casa, ¿ya? Como son oportunistas aventureros, buscan aventuras, buscan experiencias, es muy probable que vayan, salgan y busquen algo que los atraiga y bueno,
definir en ese momento qué es lo que quieren consumir, ¿no? Entonces ahí en lo que se tiene que trabajar es en el tema del servicio al cliente, ¿no? Porque al buscar una experiencia, siempre buscamos que sea la más positiva y favorable posible, ¿no? Entonces, en este caso, para este tipo de consumidores, se busca ese tipo de aspecto, ¿no? Entonces, darle un buen servicio al cliente incrementa que su experiencia sea mucho más solvente, mucho más positiva, mucho más agradable. Entonces, con eso podemos sostener ese consumidor y, bueno, hacer que consuma el bien o el servicio que en ese momento tal vez se haya decidido a consumir, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de este tipo de consumidor, chicos, que es el oportunista a nivel aventurero, ¿ya? Bueno, entonces con eso, chicos, terminamos esta primera parte de este punto que es la personalidad y el consumo, hablando en específico de lo que es el consumo y su condicionamiento que tiene según la personalidad de los consumidores y qué es lo que van a buscar, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Tenemos ahí esos tres grupos, ¿no? Las personas pensantes, o los clientes que sienten y los clientes que hacen, ¿no? Entonces, cada uno con determinadas características, ¿no? Y cada uno, como les he mencionado, en qué más o menos deberíamos enfocarnos, ¿no? Para poder sostener y tener una buena relación con ese tipo de consumidores, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, ya en este primer punto, ¿ya? Entonces, vamos a pausar aquí un ratito la grabación para ver si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, chicos, entonces, con eso en mente, entonces ya ahí haciendo la pausa para las preguntas, vamos a ir terminando esta parte del consumo, ¿no? El fin que utilizan con qué fin utilizan los consumidores o cómo van decidiendo el tema del consumo para diferentes bienes y servicios, ¿no? Entonces es algo que sirve para poder tener ya un camino un poco definido de qué aspectos, como ya les he explicado en cada uno de estos, les he dado un pequeño ejemplo ahí en cada uno, de qué es lo que más o menos se tiene que hacer en lo que se refiere a las actividades de marketing en general, ¿no? Esto en el tema del consumo, ¿ya? Ahora, eso en el consumo, chicos, ¿ya? Pero ahora vamos a analizar tal vez no tanto el consumo, ¿ya? Sino vamos a estudiar ahora, o vamos a analizar, mejor dicho, cómo la personalidad de nosotros como personas afecta tal vez el comportamiento que vamos a tener al momento de entablar relaciones con una empresa que nos va a ofrecer un determinado bien o un determinado servicio, ¿ya? Es decir, cómo va a ser nuestro comportamiento. Y obviamente nuestro comportamiento, como les he ido explicando en el día de ayer, va a estar condicionado con nuestra personalidad, ¿no? Entonces, esto también, chicos, el estudio de lo que es la personalidad y el comportamiento está relacionado con el tema en general, que estamos viendo del comportamiento del consumidor, ¿ya? Porque, bueno, podemos tener el fin definido, ¿ya? Obviamente, esa situación no lo va a cambiar, pero ahí tenemos que evaluar también, sobre todo si vamos a tener una relación presencial con el personal de ventas, que es generalmente el personal que tiene que dar la cara por la empresa y relacionar con los clientes. Entonces, ahí el personal de ventas, por ejemplo, tiene que tomar distintos tipos de salvaguardias que, bueno, van a tener que utilizar para poder evitar algún tipo de complicación, principalmente en el proceso de venta. ¿Ya? Todavía no han pasado introducción a técnicas de ventas, pero es muy bueno mencionar tal vez esta parte, ¿ya? Cómo relacionar con el comportamiento de las personas y que va a estar condicionado, ya les he dicho, con el tema de la personalidad, ¿no? Entonces, 6 comportamientos podemos llegar a destacar, chicos, ¿ya? De personas y con las cuales nos podemos llegar a topar, cuando, sobre todo si trabajamos en el área de ventas, ¿no? Ya les he dicho, ellos son los que dan la cara con los clientes, ¿no? Y muchas veces esta situación hace que el personal de ventas se quiebre y obviamente tengamos complicaciones, ¿no? Entonces, con cada una de estas personas o con cada una de estas personalidades y eventuales comportamientos, hay que tratar de manejarlos de forma diferente. Algunos un poco más sencillos que otros, ¿no? Obviamente, desde mi perspectiva, yo les voy a dar, a medida que les vaya explicando,
cuál para mí es el más complicado de poder manejar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí 6. Tenemos a las personas con comportamiento racional, tenemos a las personas con comportamiento reservado, perdón, tenemos a las personas con comportamiento indeciso, tenemos a las personas con comportamiento dominante, tenemos a las personas con comportamiento hablador o un poco extravagante, mejor dicho, y tenemos a las personas con comportamiento impaciente, ¿ya? Son 6 comportamientos, las 6 más específicas que podríamos llegar a mencionar. Obviamente de cada una de estas podemos llegar a hacer una gran ramificación de comportamientos y demás, pero bueno, eso ya es mucho más complejo, ¿no? Y entra en un campo más de la psicología, ¿no? Situación que no nos incumbe tanto. Bueno, entonces estos son los 6 comportamientos que podemos llegar a tener dentro de este campo, ¿no? De lo que es el comportamiento del consumidor, ¿ya? Entonces, cada una con sus determinadas características, chicos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos a las personas con comportamiento racional, chicos, ¿ya? Desde mi punto de vista, si quieren mi opinión, el tipo de cliente que toda empresa tal vez busca dentro de lo que es la relación de su personal de ventas con los clientes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas que tienen un comportamiento racional, hablamos de personas que buscan de forma un poco más objetiva el tema de buscar diferentes tipos de bienes y servicios, es decir, las decisiones que van a tomar, los aspectos que van a considerar para poder requerir un determinado bien o un determinado servicio, va a ser, como su mismo nombre lo dice, más racional. Van a buscar criterios objetivos, técnicos, cuantitativos, y el trato con ellos va a ser mucho más sencillo de poder trabajar, ¿ya? Es decir, van a buscar puntos muy específicos y requerimientos que fácilmente tal vez nosotros como empresa vamos a poder entender, ¿no? Por ejemplo, tal vez un ejemplo que podemos dar de esta situación es el caso de una persona que de forma racional, con un comportamiento racional, ya viene con un criterio predefinido del bien o el servicio que quiere buscar, las características, atributos, beneficios, con qué fin lo va a usar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa situación obviamente nos facilita a nosotros las cosas como empresa. Es por eso que les digo que este tipo de cliente con este tipo de comportamiento es tal vez el que tal vez con muchas empresas buscan trabajar, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo, ¿no? Porque el cliente ya sabe lo que quiere, ya tiene definido todos los aspectos de lo que es el consumo y demás, entonces es más sencillo poder trabajarlo y poder ayudarlo a que encuentre el bien o el servicio que le permita satisfacer una determinada necesidad, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo que tenemos. Entonces, lo que más se llega a destacar en este primer grupo de personas, chicos, de racionales, es, bueno, como les he mencionado, ya van a tener un criterio predefinido. Entonces, hablarle de esos criterios técnicos, ¿no? Atributos, características, precios, modelos, colores, todo lo que se puedan llegar a imaginar, ¿no? En las características de un bien o de un servicio. Tiempos, duración, no sé, servicios postventa, plazos para el pago y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es mucho más sencillo porque estas personas ya saben lo que están buscando y saben lo que más o menos quieren tener, ¿no? Entonces es mucho más sencillo poder trabajar con ellos, ¿no? Los clientes racionales, ¿ya? Entonces, ese es el primer grupo que tenemos, chicos, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, es tal vez el grupo de clientes que tal vez muchas empresas desearían tener, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Desde las empresas, ¿no? Bueno, entonces el primer grupo. Luego tenemos a las personas con comportamientos reservados, chicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tipo de personas, chicos, como su mismo nombre lo dice, hablamos de personas con un comportamiento un poco más cerrado, ¿ya? Que no son tan fáciles de poder interactuar, ¿ya? Entonces, aquí ya empezamos con algún tipo de complicación cuando el personal de ventas interrelaciona con este tipo de consumidores, ¿ya? Porque al ser reservados, al ser cesados y en consecuencia llegan a ser tímidos, algunas veces es muy difícil
tal vez poder obtener información de ellas, de lo que realmente quieren, ¿no? Y bueno, eso complica tal vez en algunas ocasiones el poder tal vez ayudarlo a que encuentre el bien o el servicio que está buscando, ¿no? Para satisfacer una determinada necesidad, ¿no? Eso en una desventaja que tiene la parte del reservado, ¿no? Pero por otra parte, chicos, este tipo de clientes con este tipo de comportamiento puede llegar a ser favorable para una organización por, por lo siguiente. Por el mismo hecho de ser reservado, por ser un cierto tímido, un tanto cerrado, este tipo de personas difícilmente encuentran tal vez, no sé cómo decirlo, el valor tal vez de poder preguntar en dos lugares o en más lugares el bien o el servicio que están solicitando. Entonces, generalmente este tipo de consumidores llegan a convertirse en un tanto leales, ¿ya? Por el tema de que son reservados, ¿no? Entonces, lo principal con este tipo de personas, chicos, es trabajar para poder ganarnos su confianza, ¿no? Y aquí entra mucho el tema del trato al cliente y el servicio al cliente, ¿no? Entonces, son muy fáciles de tal vez espantar, por así decirlo, ¿no? O asustarlos, ¿no? Entonces, con un buen trato, con un buen servicio al cliente, entonces podemos llegar a tener una lealtad casi segura con este tipo de personas, ¿no? Que son las personas a nivel reservado, ¿no? Entonces, no es todo malo en esa parte. Lo complicado es sacarle tal vez la información y poder ayudarlo a que encuentre el bien o el servicio que, bueno, necesita para poder satisfacer cierta necesidad, ¿no? Eso en esa parte, ¿no? En los clientes con comportamientos reservados, ¿no? Bueno, eso, ya entonces tenemos ahí el segundo. Por otro lado, tenemos ahora a los clientes con comportamiento indeciso, ¿ya? Entonces, muy sencillo de poder decir qué tipo de características tiene este tipo de clientes, ¿no? Ustedes mismos ya deben estar imaginándose, ¿no? Son el tipo de personas con un comportamiento que al momento de definir qué tipo de bien o servicio van a querer, no se deciden, es decir, están entre una y otra y en algunas ocasiones nunca llegan a nada y al final no consumen nada, ¿ya? Entonces, esto crea un problema para las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos un poco a tener muchos más problemas, tal vez, a diferencia de los clientes reservados y con los clientes racionales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de consumidores, chicos, que tienen este tipo de comportamientos? Lo más recomendable que se le sugiere principalmente al personal de ventas al momento de interactuar con este tipo de personas y llegan a detectar, ¿no? Que están empezando a indagar entre el hijo del rojo o el hijo del negro, ¿no? Y no están ahí, no están ahí, no están ahí y al final incluso ya se van y no compran nada, ¿no? Entonces, lo que se recomienda con este tipo de consumidores, chicos, les decía, es tratar de enfocarlo a una opción, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con eso? Tratar de quitarle o apartarlo de las otras opciones que le provocan esta indecisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que está eligiendo entre un celular Samsung y entre un celular Huawei y vemos que está teniendo ya este comportamiento indeciso, es decir, no sé cuál me voy a llevar, entonces es tarea del personal de ventas tal vez apartar cualquiera de las dos opciones que tiene, ¿no? O más opciones, ¿no? Y tratar de que se enfoque solo en uno, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que les doy, no sé, que el personal de ventas le empiece a destacar más las características del celular Samsung, ¿no? O que de forma disimulada le quite el otro celular Huawei para que solo se concentre en el celular Samsung, ¿no? Y hablarle de eso para que, bueno, el rumbo del proceso de venta tome solo un camino y por ende cesemos la venta, perdón, eventualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que de cierta forma se trata de hacer, ¿no? Obviamente en la práctica es un poquito más complicado porque el personal de ventas también tiene su comportamiento, tiene su personalidad, tiene su temperamento, entonces ahí tenemos que trabajar desde los dos lados, obviamente, pero bueno, es lo que se trata de hacer, ¿no? Tratar de enfocarlo, ¿no? Tratar de apartarlo de las opciones, del resto de opciones y tratar de solamente enfocarlo en uno, ¿no?
Entonces, eso es lo que se les recomienda al personal de ventas, ¿no? Ese es el tercer comportamiento, chicos, que podemos llegar a mostrar. Ahora, por otro lado, tenemos el cuarto comportamiento, que es el cliente a nivel dominante, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, este tipo de personas con este tipo de comportamiento son personas que les gusta tener la razón, no les gustan que los contradigan. Son personas que generalmente creen saber todo y de todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces aquí igualmente tenemos problemas al momento de interactuar con este tipo de consumidores, ¿no? Hablo del personal de ventas, ¿no? Entonces, este tipo de personas generalmente tratan de siempre tener la razón, ¿no? Siempre tratan de tomar el rumbo de lo que ellos hagan, ¿no? Ellos quieren ser los que sean los primeros en manejar, ¿no? Diferentes tipos de situaciones, ¿no? Entonces, lo que se recomienda con este tipo de personas al momento de interactuar con el personal de ventas, se recomienda generalmente que, bueno, si detectamos que el cliente tiene este tipo de comportamiento, al ser un cliente dominante, obviamente tratar de que por sí solo, obviamente, decida qué es lo mejor para él, ¿no? Que él mismo decida, ¿ya? Porque si tratamos de algún modo, no sé, convencerlo o tratar de mostrarle otro tipo de opción, es muy probable que se sienta ofendido, por así decirlo, y perdamos ese tipo de consumidor. Y obviamente incluso más, ¿no? Tal vez sintamos ahí un tipo de situación o problema que puede llegar a darse, ¿no? Entonces, lo recomendable con este tipo de consumidores, chicos, es que ellos tomen la rienda de lo que ellos quieren, ¿no? Van a llegar al establecimiento, van a decir, quiero esto, porque es así, porque sí, y el personal de ventas está simplemente ahí para poder darle la razón y, bueno, dejar que tal vez decida por sí mismo y eventualmente cesemos la venta con este tipo de consumidores, ¿ya? Lo recomendable en sí es no darle la negativa de lo que él diga, ¿no? Eh, porque ahí ya podemos perder ese tipo de clientes, ¿no? Si es que queremos hacer la venta, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a este tipo de consumidor con un comportamiento a nivel dominante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el quinto comportamiento, perdón, chicos, que es la persona habladora o tal vez la persona extravagante, ¿ya? Si queremos nombrarlo de otra forma, ¿ya? Entonces, este tipo de persona, chicos, tiene un comportamiento más abierto con el personal de ventas. Es decir, al momento de empezar la interacción con el personal de ventas, a contrapartida como sucede con la persona reservada, el hablador o el extravagante busca relacionarse con el personal de ventas, busca tratar de iniciar una conversación, busca compartir aspectos de su vida o que el personal de ventas le comparta cosas de su vida y bueno, tal vez muchos de ustedes deben haber pasado por ese tipo de situación, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, evidentemente, ¿no? Su comportamiento es así, ¿no? Pero el problema que se tiene con este tipo de personas, sobre todo cuando hablamos de hacer el proceso de ventas y querer cesar la venta, es que generalmente este tipo de personas se desvían del tema en cuestión. ¿Y cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión es vender un bien o un servicio, cesar la venta y que el consumidor pueda satisfacer una necesidad y la empresa reciba una determinada retribución. Entonces, con este tipo de personas, chicos, es muy fácil poder desviarnos de eso y ya empezar a hablar y relacionar de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la compra de un bien o un servicio, ¿no? Entonces, esto crea un problema principalmente porque este tipo de personas, al estar relacionándose más, llegan a perderse en el tema de la conversación y eso puede llevar a que el cliente o este potencial cliente se pierda y eventualmente no compre el bien o el servicio que le hemos ofrecido, ¿no? Simplemente por relacionar, ¿no? Entonces, es tarea del personal de ventas de así delimitarlo o limitarlo a que se enfoque en lo que es el bien o el servicio que nosotros le queremos vender. Obviamente no está de más
compartir ahí una pequeña cosa, pero ya si nos salimos de control con ese tipo de situación y nos dejamos llevar con la conversación, entonces incluso nosotros mismos como empresa, como personal de ventas, perjudicamos tal vez el tema del tránsito de otros clientes que realmente podrían consumir o quisieran comprar el bien o el servicio que nosotros ofrecemos, ¿no? Situación que no es nada favorable, ¿no? Entonces, esa es la complicación que se tiene con este tipo de consumidor, chicos, con el consumidor que tiene este comportamiento a nivel hablador o, como les he dicho, extravagante, ¿no? Entonces, lo recomendable es tratar de enfocarlo, ¿ya? Es decir, que no se salga del contexto que nosotros tratamos de hacer, es decir, tratar de ofrecerle el bien o el servicio, ¿no? Que esa conversación que se va a tener con este tipo de personas no se salga de control, ¿no? Eso es lo que se puede llegar a recomendar, ¿no? Y bueno, para finalizar, chicos, el tema de los comportamientos que tenemos según la personalidad de los consumidores, tenemos a la persona impaciente, ¿no? Ese tipo de personas que están un poco ansiosas, que siempre parece que les falta tiempo y demás, ¿no? Entonces, esto se puede ver por diferentes motivos, ya pueden ser desde criterios psicológicos netamente o pueden ser por temas ya de la vida cotidiana que este tipo de personas tienen, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo todos los días, tiene horarios delimitados, entonces no tiene el tiempo ahí muy expandido para, bueno, tal vez esperar, tal vez para comprar un bien o un servicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos una complicación en ese aspecto, ¿no? Generalmente, ¿en qué tipo de situaciones? Generalmente cuando, por ejemplo, sucede que a nosotros como empresa, tal vez en nuestro establecimiento, ya no tenemos stock tal vez de un bien determinado y le decimos al cliente que tiene que esperar un determinado tiempo y por temas de este comportamiento impaciente, él no se ve dispuesto a querer esperar, ¿no? Entonces ahí perdemos ese tipo de consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tipo de situación con este tipo de persona? Podemos llegar a decirle, no sé, situaciones, ¿no? Que cuando llegue el producto que está buscando o el bien que está buscando, se lo vamos a guardar, ¿no? Y que cuando pueda, lo venga a recoger, ¿no? Eso es lo que se le puede llegar a decir para que, bueno, no perdamos este tipo de consumidor, ¿no? Entonces, en el caso de los servicios, es un poco más difícil porque hablamos de tiempos generalmente en los servicios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bancos, ¿no? Que cada día ustedes mismos deben ver que estamos ahí con las colas en los diferentes bancos y algunos ya no alcanzan y bueno, ese tipo de situaciones ya se salen de nuestras manos, ¿no? Entonces, en el tema de los servicios, para poder satisfacer a este tipo de personas con un comportamiento impaciente, se ha creado el tema de la automatización de servicios, ¿no? Los cajeros automáticos, las bancas móviles y demás, ¿no? Entonces ahí ya va más a un criterio de avance tecnológico para poder automatizar los servicios, ¿no? Y poder satisfacer mucho mejor a este tipo de consumidores, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se llega a hacer con este tipo de consumidores, ¿no? Tal vez tratar de darle opciones para que después o cuando pueda llegar a comprar el bien o el servicio que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Entonces es lo que se puede llegar a decir, ¿ya? Bueno, entonces chicos, ahí tenemos esos 6 comportamientos que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, ya les he mencionado, ¿no? Desde mi punto de vista, el cliente racional o con un comportamiento racional es tal vez el más fácil de poder tratar, ¿no? Porque ya sabe lo que quiere, tiene criterios bien claros y no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, la actividad que van a hacer el día de hoy, dentro de unos 15 minutos, está relacionado con esto, ¿no? Entonces, simplemente para darles un indicio, ¿no? Según ustedes, ¿cuál es el más difícil con el cual tratar, ¿no? Seguramente cada uno de ustedes va a tener una opción diferente, ¿no? ¿Cuál puede ser con el más difícil de tratar, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que elijan, ¿no? Según ustedes, ¿ya? Bueno, entonces chicos, ahí tenemos eso y para terminar vamos a hablar y terminar ya la unidad número 3 en lo que se refiere el dogmatismo del consumidor, chicos, ya como un criterio adicional que tenemos en este punto de la personalidad y el consumo, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos del dogmatismo del consumidor, chicos, es de un rasgo muy específico que las personas tienen, ¿ya? Que es muy destacable, ¿ya? Y lo vamos a resaltar por lo siguiente, ¿ya? Pero primero definiremos qué es el dogmatismo del consumidor, ¿no? Este dogmatismo, chicos, como ya les he dicho, es un rasgo de la personalidad, ¿no? Y mide generalmente lo que es la rigidez de una persona o la rigidez que muestra una persona ante sus semejantes, ante otros individuos, que tiene que ver con lo desconocido o con información nueva que es contraria tal vez a sus ideales, a sus creencias, a sus comportamientos, y entre otras cosas, ¿no? Y esto porque es muy importante en el tema de la personalidad y el consumo, ¿ya? Porque bueno, vivimos ahora en un mundo muchísimo más globalizado, chicos, y muchas veces vemos que llegan costumbres, actividades, productos, bienes, servicios que de cierta forma están más o menos muy desligadas a lo que nosotros conocemos en nuestro diario vivir, ¿no? Por eso hablamos de lo desconocido y también a la nueva información que, bueno, puede ser contraria a lo que nosotros creemos, a nuestras creencias, actitudes y demás, ¿no? Entonces, esto es importante cuando hablamos de la personalidad y el consumo, porque, bueno, si quisiéramos abrir, por ejemplo, un mercado internacional, tal vez de, no sé, supónganse de, de la coca, por ejemplo, obviamente sé que se comercializa, pero supónganse que cultivar en otro país, en cualquiera que fuese, obviamente en esa región, en ese país, va a haber este dogmatismo, ¿ya? En alta o en menor medida. Va a haber una rigidez, va a haber una cuestión de si es bueno o es malo, si está bien o está mal, si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no? Entonces, este criterio se toma mucho, sobre todo cuando queremos abrir nuevos mercados ante un nuevo mercado de clientes, ¿no? Estudiar este tema del dogmatismo es muy importante. ¿Qué tan dispuestos están ese grupo de consumidores a aceptar lo que le vamos a ofrecer, que puede llegar a ser nuevo, desconocido y que tal vez esté opuesto a lo que ese grupo ve que está bien o está mal o que, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de este dogmatismo, chicos, tenemos a las personas que son altas en dogmatismo, que son personas que se caracterizan, que enfrentan aquello que no les resulta familiar, ¿no? Que adoptan generalmente una actitud a nivel defensivo, ¿no? Y por otra parte, tenemos a las personas con bajo dogmatismo, ¿no? Que de cierta forma cuentan fácilmente las creencias que les resulten extrañas o que sean opuestas a las suyas, ¿ya? Entonces, los que tienen alto dogmatismo en personalidad, chicos, son personas que se ponen en la defensiva y de cierta forma se ven reacias ante lo desconocido o ante lo nuevo, ¿no? Y por otro lado tenemos las personas que son bajas en dogmatismo, que de cierta forma tienen un cierto grado de aceptabilidad que, bueno, permite que adopten o tomen esas nuevas propuestas, esas nuevas cosas o esas nuevas cosas desconocidas que se les va ofreciendo, ¿no? Entonces, un ejemplo que les podría mencionar, que ha tomado varios años tal vez poder consolidarnos, sobre todo aquí en Bolivia, es el tema de la fiesta de Halloween, por ejemplo, chicos, ¿no? No sé si ustedes tal vez hace unos 15 años, tal vez recordarán, hace unos 20 años, era muy rígido el pensamiento que se tenía ante esta festividad, ¿no? Porque es al día siguiente es la festividad de Todos los Santos, ¿no? Que nosotros dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro medio, lo festejamos de forma normal, ¿no? Desde años atrás, ¿no? Muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, hace unos 20 años había mucha rigidez en esa parte, ¿no? Incluso hace unos 8 años, 7 años todavía existía esa rigidez. Y poco a poco, ese dogmatismo, como les digo, chicos, ya ha ido disminuyendo. Y hoy en día ya se celebra esa festividad, por ejemplo, y eso en consecuencia hace que exista consumo de diferentes tipos de bienes y servicios, como servicios de maquillaje, compra de disfraces, venta de dulces y demás, que, bueno, hace que las empresas hagan diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces,
lleva tiempo algunas ocasiones, ¿no? Entonces es muy importante el tratar de evaluar esta parte también, sobre todo si vamos a querer aperturarnos a un nuevo mercado, ver cuánto es el dogmatismo de ese grupo de consumidores, ¿no? Qué tan aferrados están a lo que ellos conocen y qué tan dispuestos están a conocer lo desconocido, ¿no? Entonces, eso ahí como criterio final, chicos, para la unidad número 3, que es el comportamiento, o mejor dicho, la personalidad y el comportamiento de lo que es el consumidor, ¿ya? Y con eso en mente, chicos, vamos a ir cerrando la unidad número 3, ¿ya? Voy a subir esta grabación al finalizar la sesión y también las diapositivas que tengo acá, ¿ya? Para que las puedan descargar.